Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. En el gimnasio del instituto, en la pared más grande, hay un mural que todos conocemos. Ocupa casi todo el muro lateral, desde el suelo hasta el techo, cubriendo las grietas de cemento con formas humanas, trazos de colores apagados y nombres de promociones pintados con letras torcidas. Es como una especie de legado colectivo. Cada generación añadía algo. Una frase, un símbolo, un rostro nuevo. Una forma de decir, estuvimos aquí. Nadie lo limpiaba. Nadie lo restauraba. Y, sin embargo, parecía mantenerse intacto. Como si el tiempo no le afectara. En el centro del mural, entre las decenas de figuras, había una que no tenía rostro. Un cuerpo humano, más grande que los demás, vestido con ropa que no pertenecía a ninguna época concreta. Solo, estaba ahí. Con los brazos colgando y la cabeza ligeramente inclinada. Era parte del mural desde antes de que yo llegara al instituto. Algunos decían que ya estaba ahí desde hacía décadas. Otros creían que alguien lo había pintado como broma. Pero lo cierto es que nadie recordaba quién lo hizo. Yo solía sentarme cerca, al fondo del gimnasio, justo en la esquina opuesta. Era donde me sentía más cómodo durante las clases de educación física. No participaba mucho. Observaba. Y desde esa esquina, el mural era lo primero que veía. Una mañana, mientras esperábamos al profesor, lo noté. La figura sin rostro había cambiado de posición. Antes tenía el brazo derecho pegado al cuerpo. Ahora, estaba levemente separado. Una pequeña distancia. Un detalle casi imperceptible. Pero estaba seguro. Pensé que alguien lo había modificado. Pero no había señales de repintado. Ningún trazo nuevo. La pintura estaba igual de envejecida que el resto del mural. Los demás no parecían notarlo. Al día siguiente, volví a mirar. Y esa vez, la figura estaba girada. Solo unos grados. Lo suficiente para que su cuerpo ya no mirara al frente, sino hacia la esquina del gimnasio. Hacia donde yo me sentaba. Me quedé mirando la figura más tiempo del que debía. Parecía una tontería. Un simple cambio en la postura de una pintura vieja. Pero había algo más. Una intención detrás de ese mínimo giro. Una conciencia. Me dije que era su gestión. Que quizá la había recordado mal. Que, si quería confirmar algo, debía observarla con más atención. Así que empecé a tomar fotografías. Siempre desde el mismo ángulo. Siempre en la misma hora. Desde mi sitio habitual en la esquina del gimnasio. La primera semana no hubo nada concluyente. Las diferencias eran sutiles. Un brazo ligeramente más separado, la sombra del cuello un poco más larga, el pie izquierdo avanzando apenas unos milímetros. Pero en la segunda semana, ya no había duda. La figura estaba caminando. No en el mundo real. No fuera del mural. Pero dentro de él, se desplazaba. Muy despacio. Casi con respeto. Pero directo hacia mí. Le enseñé las fotos a un compañero. Me dijo que era un montaje. Que lo había editado. Que estaba perdiendo el tiempo. Y entonces ocurrió algo extraño. El lunes siguiente, ese compañero faltó a clase. Nadie dio una razón clara. Solo dijeron que se encontraba mal. Pero lo inquietante fue que, cuando entramos al gimnasio, la figura del mural había girado ligeramente la cabeza. No tenía rostro, pero su cara ahora apuntaba directamente a mi banco. Y en el muro, cerca de la figura, apareció algo nuevo. Una palabra escrita en pintura roja, en letras pequeñas. Miraste. Dejé de hacer fotos. Pero ya era tarde. Cada vez que entrábamos al gimnasio, encontraba algo diferente. Pequeños detalles. Un brazo más extendido. Un pie más levantado. La sombra que proyectaba el cuerpo sobre el fondo, cada vez más oscura. El profesor de gimnasia no decía nada. Pero lo notaba. Lo vi más de una vez girarse de reojo, como si algo le incomodara. Como si recordara algo, pero no quisiera admitirlo. Y luego llegó el día de la lluvia. Aquel en el que evacuaron al resto del alumnado, pero a mí me dejaron esperando porque mi clase se retrasó. Estuve solo en el gimnasio durante casi 40 minutos. Escuchando cómo la tormenta golpeaba el techo metálico.
oliendo ese aire húmedo y cerrado que solo aparece cuando el edificio entero parece contener el aliento. Y entonces lo escuché. Un raspado sordo. Detrás de mí. En la pared del mural. El sonido era suave, pero constante. Como si alguien arañara la pintura desde dentro. No desde la superficie del mural, sino desde detrás del muro. Como si quisiera salir. Me giré muy despacio. No había nadie más. Las luces del gimnasio parpadeaban levemente, como siempre que llovía. Pero esta vez noté que algunas estaban apagadas. Solo las que iluminaban el mural. Las demás seguían encendidas. No me acerqué. Pero no pude dejar de mirar. La figura del centro, la del rostro invisible, estaba en una nueva posición. Más inclinada hacia adelante. Como si estuviera escuchando. Como si estuviera prestando atención solo a mí. Y en la parte baja del mural, algo nuevo. Una sombra pintada que no estaba antes. Más pequeña. Acurrucada. Con una forma que me resultaba familiar. Me acerqué unos pasos, a pesar del terror creciente. Esa figura pequeña, esa sombra, estaba sentada en el suelo. Con las piernas cruzadas, los brazos en el regazo. Exactamente igual a como yo me sentaba en mi esquina del gimnasio. No podía ser coincidencia. Y entonces, el sonido se detuvo. Ni lluvia, ni viento, ni raspado. Solo silencio. La pintura estaba húmeda. Y no por la condensación. Sino porque, al mirar bien, me di cuenta de que algo se movía debajo del color. No era una grieta. Ni una ilusión. Era como si el mural respirara. Como si la pared tuviera piel. Esa noche no dormí. Soñé con el gimnasio vacío. Con el mural sin colores, todo negro, excepto una silueta central. La figura sin rostro. Me observaba desde dentro del muro. Y en mi sueño, yo ya no estaba en mi cama. Estaba sentado dentro del mural, pintado sobre la pared, con los ojos cerrados y las manos temblando. Al despertar, lo primero que hice fue ir a clase como si nada. Me forcé a actuar normal. A no mirar al mural. Pero durante la sesión de gimnasia, el profesor se acercó a mí, en voz baja. No preguntó si me encontraba bien. Solo me dijo, no deberías seguir sentándote ahí. Y luego siguió como si no hubiera dicho nada. Ese mismo día, alguien escribió con tiza en la pared de los vestuarios. Él camina cuando no lo miras. No supe quién lo escribió. Pero al regresar al gimnasio, mi figura pintada ya no estaba sentada. Estaba de pie. Desde que vi a la figura de mi silueta incorporada, dejé de sentarme en la esquina. Me cambié de sitio. Fingí que no pasaba nada. Fingí que el mural no existía. Pero cada vez que entraba al gimnasio, sentía que algo me buscaba. No era solo incomodidad. Era como si una línea invisible conectara mi nuca con la pintura. Como si alguien trazara su mirada justo hasta donde yo estaba, aunque no tuviera ojos. Los cambios se volvieron más notorios. Un día, la figura central tenía los brazos abiertos. Otro, una de sus manos rozaba el borde del mural. Y finalmente, una mañana en que llegué antes que nadie, vi lo que no debía. El pie de la figura tocaba el suelo real. La pintura descendía unos centímetros más que el día anterior. Como si hubiera salido de la pared. Como si ya no estuviera atada al muro. Intenté alertar a alguien. Hablé con el encargado de mantenimiento. Le pedí que revisara si había humedad o filtraciones detrás del mural, algo que pudiera justificar los cambios. Él me escuchó con paciencia. Luego me miró, serio, y dijo: no se puede pintar sobre lo que no fue pintado. No entendí. Hasta que me enseñó una fotografía vieja, enmarcada en su despacho. El gimnasio, hace más de 30 años. El mismo mural. Las mismas formas. Y en el centro, la figura sin rostro. Idéntica. Solo que en aquella foto, ya estaba en la misma postura en la que yo la había visto por última vez. De pie. Con la cabeza girada hacia donde estaba yo. Desde entonces, empecé a evitar el gimnasio. Decía que tenía citas con el orientador. O que me dolía la pierna. Cualquier excusa. Pero algo me seguía. No en los pasillos. No en casa. En los reflejos. Empecé a ver una sombra justo detrás de mí al pasar frente a las ventanas del aula. En los cristales del pasillo, alguien más caminaba junto a mí, pero solo cuando no miraba directamente. Y una tarde, al pasar frente al gimnasio vacío, no pude evitar asomarme. El mural estaba allí. Silencioso. Inmóvil.
Pero al mirarlo, yo ya no estaba pintado. Mi silueta había desaparecido. Y en su lugar, el fondo del mural mostraba una silla vacía, con algo escrito en la parte trasera del respaldo. Gracias por dejarme entrar. Hoy han repintado el gimnasio. Color blanco. Limpio. Sin rastro de nada. Pero yo sé que está debajo. Que el mural no se cubre. Solo se esconde. Y a veces, en sueños, aún lo veo. Y me veo a mí, sentado otra vez, frente a él. Mientras la figura sin rostro se inclina sobre mí, y me enseña a caminar fuera de la pared. Era tutor de un grupo de cuarto de la ESO. No era el más brillante, ni el más complicado, pero como cualquier curso, tenía sus cosas, alumnos distraídos, otros demasiado callados, algunos con problemas en casa. Lo normal. Cada semana, como parte de las reuniones de seguimiento, revisábamos el listado de asistencia. Una simple hoja con los nombres de los alumnos, sus firmas, alguna anotación médica, fechas y observaciones. Nada especialmente extraño. Hasta que, un día, encontré un nombre que no reconocía. Martín Ortega. No recordaba haberlo tenido en clase. Ni haberle puesto nota. Ni haber corregido un examen suyo. Y sin embargo, ahí estaba. Entre los nombres de siempre. No al final de la lista, como si lo hubieran añadido a última hora. Estaba en medio. Como si hubiera estado ahí desde el principio. Fui a la aplicación oficial del instituto. Revisé los informes, los partes, las calificaciones. No había expediente de Martín Ortega. No tenía número de matrícula. No aparecía en ningún grupo, salvo en el listado impreso de mi tutoría. Pensé que sería un error administrativo. Uno de esos nombres arrastrados por equivocación de un curso anterior. Pero por curiosidad, miré la distribución del aula al día siguiente. Y ahí lo noté. Había una silla más. Una que no usaba nadie, pero que estaba alineada perfectamente con las demás. No estaba vacía. Tenía una mochila apoyada en el respaldo. Negra. Sin marcas. Sin llavero. Me acerqué durante el recreo. La abrí con cuidado. Dentro había una libreta sin nombre, un estuche de tela y una agenda. Nada especial. Salvo que en la primera página de la libreta, escrita con bolígrafo azul, había una frase. Presente. Guardé la libreta en el cajón de mi escritorio y decidí no mencionarlo a nadie. No quería parecer paranoico. Me convencí de que era una mochila olvidada, y que alguien del turno de tarde la había dejado ahí por costumbre. Pero desde que empecé a prestar atención, todo me parecía demasiado normal. Como si esa silla siempre hubiese estado ahí. Pregunté a los alumnos, sin dar nombres. Solo lancé la pregunta al aire, a ver si alguno decía algo. ¿Hay alguna silla que sobre? ¿Alguien ha notado una mochila que no sea suya? Me miraron con extrañeza. Uno dijo que no. Otro bromeó con que lo preguntaba para evitar comprar una más. Nadie mencionó a Martín Ortega. Pero lo más inquietante fue cuando uno de los chicos, al final de la clase, se acercó y me dijo algo extraño. Profe, ¿al final Martín no vino hoy? Le pedí que repitiera. Él lo hizo, como si la pregunta fuera normal. Luego frunció el ceño. Dijo que no sabía por qué había dicho eso. Que se le había cruzado el nombre. Que no conocía a ningún Martín. Esa noche revisé las listas de años anteriores. Nada. Ningún alumno con ese nombre. Pero al día siguiente, el listado de asistencia impreso tenía su firma. Tinta azul. Trazos temblorosos. Una letra que no recordaba haber visto antes. Y la firma decía: M. Ortega. Ese día, pasé lista como siempre. Lo hice sin pensar. Mencioné nombres uno a uno, esperando las respuestas, el murmullo, el presente de rutina. Y cuando dije su nombre, sin saber por qué, alguien respondió. No fue un alumno. No vi labios moverse. Fue una voz baja, desde el fondo de la clase. Una voz que no reconocí. Serena. Neutral. Aquí. Me quedé quieto, con la hoja en la mano. La clase siguió como si nada. Nadie pareció haberlo oído. Pero yo sí. Y cuando giré la cabeza hacia la silla, la mochila estaba abierta. Y sobre la mesa, había un cuaderno nuevo. Con la primera página escrita. Solo una frase. Gracias por nombrarme. No volví a decir su nombre en voz alta.
Durante las siguientes tutorías, al pasar lista, omitía esa línea. Saltaba de un alumno a otro, fingiendo que no lo veía. Pero la firma seguía apareciendo. Cada semana, en el mismo sitio. La tinta siempre fresca. La letra, cada vez más clara. Una mañana encontré una nota en la pizarra, escrita con tiza blanca antes de que llegaran los alumnos. Profe, hoy no me toque el sitio, por favor. Estaba escrita en la parte baja, casi al ras del suelo. Nadie admitió haberla puesto. Y lo más extraño fue que desapareció sola, antes de que pudiera borrarla. Como si nunca hubiera estado allí. Empecé a fijarme más en los detalles. En las marcas del suelo, por ejemplo. La silla de Martín dejaba una ligera huella de arrastre, como si se moviera unos centímetros entre clases. Una vez la dejé deliberadamente girada. A la mañana siguiente, estaba perfectamente alineada de nuevo. Y el cuaderno sobre la mesa tenía una nueva frase. No me gusta estar de espaldas. Empecé a notar cosas que no había notado antes. Mis registros del ordenador se modificaban solos. Los apuntes del grupo 4B incluían tareas corregidas con su nombre. Notas escritas por mí, con mi letra, que no recordaba haber escrito. Y algo más. La voz. No era constante. No aparecía todos los días. Pero en ciertos momentos, cuando la clase estaba en silencio, podía oírla entre los susurros del aula. Presente. Profe. No me quite. Frases incompletas. Como si hablara a través de los pensamientos de otros. Como si se filtrara por los huecos que dejamos al ignorarlo. Una tarde de lluvia, el jefe de estudios nos pidió que actualizáramos los listados manualmente, para evitar errores del sistema. Fui al aula después del horario, con una carpeta y mi bolígrafo. No había nadie. O eso creí. Al entrar, las luces parpadearon. No fue una falla común. Fue como si la energía se reacomodara, como si el aula reconociera que alguien más acababa de entrar. La silla de Martín estaba allí. Vacía. Pero con el cuaderno abierto. Una nueva frase. Estoy. Aunque ya no esté. Y algo más. Sobre el respaldo, por primera vez, había un número grabado. 43. No dormí esa noche. Y al día siguiente, pregunté en secretaría por los listados antiguos, físicos, de hace décadas. Uno de los administrativos, tras insistir, me enseñó un archivo. Año 1997. Grupo 4B. Allí estaba. Martín Ortega. Asistencia irregular. Sin expediente de salida. Sin traslado. Sin baja. Solo una última anotación, escrita a mano. No volvió del simulacro. No volvió del simulacro. Esa frase se me quedó clavada durante días. Intenté buscar más. Llamé al archivo municipal, pero no había reportes. Ningún incidente. Ninguna desaparición. Nada oficial. Pero en el fondo, ya sabía que no iba a encontrar más. Porque Martín Ortega no era un alumno actual. Y tampoco era del todo pasado. Era otra cosa. Algo que se había quedado. Un eco. Un nombre no cerrado. Pasaron semanas. Seguí con mis clases. Seguí ignorando su silla. Y sin embargo, él seguía allí. Cada viernes, su cuaderno aparecía con una frase nueva. Cada lunes, la firma en la hoja de asistencia estaba fresca. Y entonces llegó el día en que, sin pensarlo, dije su nombre en voz alta otra vez. Fue durante un pase de lista rápido, sin mirar, leyendo en automático. Y lo solté. Martín Ortega. Y la respuesta llegó al instante. Nítida. Sin interferencias. Presente. No pude evitar levantar la cabeza. Y juro que, por un segundo, vi algo en esa silla. No un cuerpo. No una figura. Solo una forma de estar. Como si el aire tuviera peso. Como si algo invisible se hubiera sentado con cuidado. Y en el suelo, debajo de la mesa, una hoja arrancada de cuaderno. La levanté. Solo decía. Gracias. Después de eso, no volvió a firmar. Su silla dejó de estar alineada. La mochila desapareció. Y por primera vez en meses, su nombre no apareció en la lista. Fue como si, al nombrarlo de verdad, al reconocerlo sin miedo, hubiera cerrado algo. No hablé de esto con nadie. No hacía falta. Pero al final del curso, cuando los alumnos firmaron en la pizarra sus nombres, mensajes de despedida y garabatos de colores. En la parte más baja, con tiza blanca, apareció una firma más.
Pequeña. Apenas visible. M. Ortega 4B. Y nada más. A veces me preguntan por qué soy tan estricto al pasar lista. Porque nunca omito ningún nombre. Y por qué, al final de todo, hago una pausa. Es porque sé que, en algún lugar, alguien aún podría responder. Presente. Soy Juan, y si me hubieras conocido hace unos meses, me habrías visto como un hombre común, algo cansado por la rutina de la vida y mi trabajo como conserje en la antigua escuela del barrio. La escuela lleva años vacía. Fue cerrada por motivos económicos, pero nunca se llegó a derribar. Siempre estuvo allí, como un monumento olvidado en medio de la ciudad, desmoronándose lentamente, pero ahí, a la espera de algo que nunca sucedió. Cuando acepté el trabajo, no me preocupaba el lugar. Para mí era solo un edificio más que necesitaba algo de mantenimiento. Había visto escuelas abandonadas por toda la ciudad, pero esta tenía algo extraño. La primera vez que entré en la escuela, en la tarde tranquila después de la jornada, algo me hizo sentir incómodo. Las luces parpadeaban intermitentemente, y el eco de mis pasos resonaba con una extraña claridad, como si las paredes pudieran escucharme. Sin embargo, lo más inquietante no era el lugar en sí, sino la sensación de que algo seguía estando allí, que no estaba tan deshabitado como parecía. El edificio estaba dividido en 3 salas. La parte principal, que alguna vez fue la zona de clases, estaba bastante deteriorada. La pintura de las paredes se caía a trozos, y el mobiliario escolar estaba completamente cubierto de polvo. La mayoría de las ventanas estaban rotas o selladas, y las puertas crujían cada vez que las movía. Aún así, el edificio seguía teniendo ese aire de lugar con historia, como si los recuerdos de los niños y profesores todavía flotaran en el aire. Recuerdo que al principio, me solía imaginar a los estudiantes corriendo por los pasillos, como si pudiera escuchar los murmullos de las voces de esos niños a lo lejos. Una tarde, mientras limpiaba una de las aulas, encontré algo extraño. Estaba barriendo cerca de la pizarra cuando me di cuenta de que algo sobresalía de un rincón, algo que estaba parcialmente cubierto por las hojas caídas. Me agaché para ver de qué se trataba, y encontré un cuaderno antiguo. Era de un estudiante, por supuesto. Las páginas estaban amarillentas y algunas se deshacían al tocarlas. Pero algo en las palabras me llamó la atención. Había algo sobre el cuaderno que no me dejaba moverme. Entre garabatos infantiles y dibujos, había una serie de frases repetidas, como si alguien intentara contarle algo a alguien más, pero las palabras no estaban completas, solo fragmentos de pensamientos. Hay algo en la luz. Decía una. Nos observa, la figura del rincón. La siguiente. Nunca salgas de noche. Y finalmente, la profesora, no es quien parece. Esas palabras me dejaron una sensación extraña, como si me hubieran hablado directamente a mí. El cuaderno lo guardé en el cajón de la oficina del conserje y no volví a pensar mucho en él durante los siguientes días. El ambiente en la escuela comenzó a volverse cada vez más raro. Me encontraba solo la mayoría del tiempo, lo que no me importaba, pero empezó a suceder algo extraño. Las luces, que por lo general estaban apagadas, a veces se encendían sin motivo alguno. No era un fallo eléctrico. Lo supe por la forma en que se encendían. La luz titilaba brevemente, como si alguien estuviera pulsando el interruptor. A veces, sentía como si alguien estuviera observándome mientras recorría los pasillos vacíos. No vi a nadie, claro, pero esa sensación nunca me dejó. Como si el lugar estuviera esperando algo. O a alguien. Una noche, cuando la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, decidí quedarme más tiempo del habitual. No tenía nada más que hacer en casa y el lugar parecía más tranquilo de lo normal. Decidí dar una vuelta por el edificio para ver si había algo fuera de lugar, tal vez alguna ventana rota o algo que necesitara mi atención. Me dirigí a la ala vieja de la escuela, la parte más deteriorada, que solía estar cerrada, pero que me habían pedido revisar esa semana. La puerta crujió al abrirla. Dentro, el aire era más frío de lo habitual, y el silencio era absoluto. Me asomé por una de las ventanas rotas, observando la oscuridad exterior. Sin embargo, mientras estaba allí, sentí algo. Algo que no podía describir con palabras. Un susurro. Un sonido tenue, como si alguien estuviera hablando a lo lejos. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. No pude evitar el escalofrío que recorrió mi espalda. A medida que me movía por el pasillo, escuché lo que parecía un suspiro suave,
tan bajo que apenas lo podía oír, pero era real. No estaba solo. ¿Pero quién más podría estar ahí? Los días siguientes, algo cambió en la atmósfera de la escuela. Las luces, que antes parpadeaban solo de vez en cuando, ahora se encendían y apagaban con mayor frecuencia. La humedad en el aire se sentía más densa, como si el edificio estuviera respirando con un ritmo propio. A veces, me encontraba caminando por los pasillos y sentía un peso en el aire, como si alguien estuviera justo detrás de mí, observando cada uno de mis movimientos. Pero, por supuesto, nunca había nadie allí. Un día, mientras limpiaba en una de las aulas más alejadas, escuché un ruido proveniente del pasillo. Pensé que podía ser algún animal que se había colado, o tal vez el viento. Me acerqué a la puerta, algo curioso, pero al abrirla, vi algo que me hizo detenerme en seco. No había nada visible, pero el aire estaba cargado de una electricidad extraña. El pasillo estaba vacío, como siempre, pero algo parecía moverse en la esquina más oscura, en donde la luz no llegaba. Lo que vi allí me heló la sangre. Justo cuando pensaba que todo se trataba de mi imaginación, algo brilló en la penumbra. Era un reflejo de luz, como si algo pequeño y metálico estuviera allí, esperando a ser encontrado. Sin pensarlo, caminé hacia la esquina y lo recogí. Era una vieja llave, oxidada, con un diseño intrincado en su empuñadura. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien se intensificó. Al sostener la llave, me sentí como si estuviera tocando algo prohibido, algo que no debía haber tocado. Esa noche, después de encontrar la llave, decidí investigar un poco más. Volví al aula de la que había salido y me detuve frente a la puerta que daba acceso al sótano, un área que había estado cerrada desde que empecé a trabajar allí. La llave encajó perfectamente en la cerradura. Al girarla, escuché un clic bajo, como si el edificio mismo estuviera liberando un suspiro largo y contenido. Al abrir la puerta, el aire se volvió aún más frío, como si el sótano estuviera esperando algo o a alguien. El sótano estaba oscuro, pero con la luz de mi linterna, pude ver los estantes cubiertos de polvo, las cajas apiladas, los viejos pupitres y sillas que ya no servían. No había nada en particular que me hiciera sentir tan aterrado, pero el simple hecho de estar ahí, con ese silencio aplastante, me hacía pensar que algo, alguna presencia, aún vivía dentro de esos muros. Decidí bajar. Al llegar a la mitad de las escaleras, escuché un sonido proveniente del fondo, una especie de arrastre, como si algo pesado se deslizara por el suelo. Mi primer impulso fue salir corriendo, pero algo me detuvo, una figura. Era la silueta de una persona, o algo que se parecía a una persona, pero distorsionada, como si fuera un reflejo de una sombra torcida. Me quedé paralizado. En ese momento, supe que no estaba solo. A medida que la figura se acercaba, sentí una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso, como si estuviera intentando respirar bajo el agua. La figura, con movimientos lentos pero calculados, desapareció detrás de una pared. No podía explicarlo, pero una sensación de malestar creció dentro de mí, un sentimiento de que había visto algo que no debía. Pero ya era tarde. Lo que fuera que estaba allí ya había dejado una marca. Decidí salir de inmediato, cerrando la puerta tras de mí con rapidez. Cuando regresé a la oficina, el cuaderno que había encontrado días atrás parecía haber cambiado. No sabía cómo, pero ahora, las páginas parecían moverse ligeramente, como si alguien estuviera hojeándolo a propósito. Me acerqué con cautela, y lo abrí. Las palabras habían cambiado, nuevas frases aparecieron, más aterradoras. La llave, nunca la devuelvas. Decía una de ellas. Ellos saben quién eres. La siguiente. Y por último, el sótano nunca te dejará salir. El frío se apoderó de mi cuerpo. Me levanté rápidamente, tratando de entender qué estaba sucediendo, pero mi mente ya no podía seguir el ritmo. Algo estaba por suceder en esa escuela. Y no era solo el deterioro físico del edificio lo que me aterraba. Era algo más profundo, algo que había estado esperando por años, esperando que alguien, como yo, abriera la puerta equivocada. El cuaderno permaneció en mi escritorio por días. A pesar del miedo que me provocaba, no pude dejar de pensar en sus palabras. La llave, nunca la devuelvas. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso estaba involucrado en algo más grande de lo que imaginaba? Quizás era solo mi mente jugando trucos conmigo, pero algo me decía que no debía ignorarlo. No podía seguir en la escuela sin comprender lo que estaba pasando. Una mañana, cuando el sol apenas iluminaba las calles, me dirigí de nuevo al sótano. Esta vez, con la linterna en mano,
decidí hacer un recorrido más profundo. Tenía que saber qué había detrás de todo esto. Al bajar las escaleras, el aire se sentía más denso, más pesado. Los pasos retumbaban en el pasillo vacío, y una parte de mí deseaba volver atrás, pero ya no había marcha atrás. La figura que había visto en la oscuridad la última vez no estaba. En su lugar, había una extraña sensación, como si todo estuviera cubierto por una niebla invisible. Con el cuaderno en mano, empecé a explorar cada rincón. Las paredes, cubiertas de moho y hongos, parecían murmurar, como si contaran historias que nadie debería escuchar. Algo no estaba bien en este lugar, y el sótano me estaba revelando solo una pequeña parte de lo que había sucedido aquí. Mientras avanzaba, tropecé con algo en el suelo. Era una vieja caja de madera, con marcas profundas en su superficie, como si alguien hubiera intentado abrirla con fuerza. Sin pensarlo, la abrí. Dentro, encontré objetos antiguos, papeles amarillentos, fotografías que ya no tenían rostro, y una carta escrita a mano, con una caligrafía que no era de la época en que el colegio cerró. En la carta, una frase destacaba entre todas: ellos se quedaron aquí. No se les puede dejar ir. Son los que han decidido proteger este lugar, no puedes liberarlos. El miedo que había sentido antes se transformó en pavor. Sabía que algo siniestro había ocurrido en esta escuela, algo relacionado con la muerte, con la tragedia. La sensación de estar siendo observado volvió a mi mente con más fuerza. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, el aire estaba más frío, y el silencio era tan profundo que me hacía sentir como si la oscuridad misma me estuviera envolviendo. De repente, una sombra cruzó rápidamente por la pared, y una risa suave, casi inhumana, resonó en mis oídos. Instintivamente, corrí hacia la escalera, pero al dar el primer paso, escuché un fuerte golpe detrás de mí. Algo se había caído. No me atreví a mirar, pero sabía que algo estaba detrás de mí. Algo que no debía estar allí. Corrí hacia la salida, pero antes de llegar a la puerta del sótano, una fuerza invisible me detuvo. No podía moverme. Sentí como si mis pies estuvieran pegados al suelo. La risa se intensificó, y las luces parpadearon en un destello caótico. De repente, vi una figura frente a mí. La misma figura que había observado en la esquina del pasillo. Pero ahora, no estaba distorsionada. Estaba clara, fija, y con los ojos fijos en mí. Era un hombre, o al menos eso parecía. Su rostro estaba pálido, y sus ojos estaban tan vacíos como las sombras que me rodeaban. La figura levantó una mano, y en su dedo llevaba una llave oxidada, la misma que había encontrado días atrás. Entonces, me susurró con una voz profunda, casi como un susurro del viento. La llave es la que mantiene la puerta cerrada. No la uses, o todo lo que has visto, será tuyo para siempre. En ese momento, sentí un estremecimiento recorriéndome de pies a cabeza. Algo había quedado claro, no era solo el edificio lo que estaba corrompido. Lo que ocurrió en esta escuela había sido mucho más oscuro, y ahora, había algo más esperando a que la llave fuera usada. La figura desapareció tan rápido como apareció, dejando atrás solo el eco de su voz y la sensación de estar completamente atrapado en este lugar. Corrí hacia la salida, con la respiración agitada, y cuando finalmente atravesé la puerta del sótano, algo extraño sucedió. Las luces del pasillo se apagaron por completo, sumiéndome en la oscuridad más absoluta. El cuaderno, que había dejado en mi escritorio, ahora estaba en mis manos, como si me estuviera llamando. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo el sonido de mis propios latidos resonaba en mis oídos. Al volver a la oficina, me senté, temblando. Abrí el cuaderno una vez más, y esta vez, las páginas estaban en blanco, como si todo lo que había escrito antes hubiera desaparecido. Solo había una frase escrita en la última página: vas a tener que quedarte con nosotros. El edificio se quedó en silencio, pero por alguna razón, sentí que mi presencia allí ya no era un accidente. Algo más había entrado conmigo. Han pasado semanas desde aquel día, y todavía no puedo deshacerme de la sensación de que algo sigue en la escuela. A pesar de que no me he atrevido a regresar al sótano, ni siquiera al aula donde encontré el cuaderno, la presencia de algo ajeno persiste en mis pensamientos, como una sombra que no se desvanece. A medida que los días pasaron, los rumores sobre el antiguo edificio empezaron a crecer. Algunos decían que la escuela estaba maldita, otros aseguraban que las muertes de varios estudiantes habían ocurrido allí, aunque no pude encontrar pruebas de ello en ningún archivo oficial. Pero las historias continuaron,
y en cada rincón de la ciudad se hablaba del colegio vacío y de las extrañas desapariciones de personas que se atrevieron a acercarse al lugar. Sin embargo, lo que más me aterraba era la idea de que, al igual que el edificio, yo también había quedado atrapado en algo de lo que no podía escapar. Una noche, después de un largo día de trabajo, decidí ir al edificio una vez más. Algo me llamaba, como si necesitara saber la verdad, o quizás como si estuviera buscando una forma de terminar con todo esto. Llevaba conmigo el cuaderno, que había guardado con la esperanza de encontrar alguna respuesta, alguna pista que me liberara de esta pesadilla. Al entrar en el edificio, las puertas se cerraron detrás de mí con un golpe seco, como si el lugar me estuviera recibiendo. El aire estaba denso y frío, la humedad empapando mis ropas. Las luces parpadeaban, como si quisieran avisarme, pero no me detuve. El eco de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos, como un recordatorio de que estaba solo en un lugar que no deseaba estar. Al llegar al aula donde había encontrado el cuaderno, algo cambió. Las paredes, que antes parecían corroídas por el paso del tiempo, ahora estaban cubiertas de manchas oscuras, como si la misma escuela estuviera sangrando. Miré el cuaderno, que descansaba sobre el escritorio, y al abrirlo, vi que las páginas estaban llenas de nuevas palabras, pero esta vez no estaban escritas a mano. Las palabras parecían estar escritas por algo más, por una fuerza que no era humana. «Te has quedado con nosotros», decía la primera frase. «Es tarde para regresar». Y luego, las siguientes palabras, como si alguien estuviera hablando directamente desde el interior de la escuela: «Nunca podrás irte, no ahora que has desbloqueado la puerta». Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, y justo en ese momento, las luces se apagaron por completo, sumiéndome en la más absoluta oscuridad. El sonido de las puertas del aula se cerró violentamente detrás de mí, y lo supe: la escuela, el edificio, ahora era mío. No de la manera en que yo creía que podría ser un lugar vacío, pero sí de una manera mucho más inquietante. Estaba atrapado, no en el edificio físico, sino en el eco de sus muros, en las sombras que se habían quedado allí, esperando. En la penumbra, comencé a escuchar voces, susurros en el aire, las mismas palabras que había leído en el cuaderno. «Nunca podrás salir, Juan. Eres uno de nosotros ahora». Las sombras parecían moverse, formar figuras que se acercaban lentamente. Traté de gritar, pero la voz se me cortó en la garganta, ahogada por el miedo y el horror. De repente, algo me tocó el hombro. Giré con rapidez, y lo que vi me congeló por completo. La figura que había visto en el sótano estaba frente a mí, con los mismos ojos vacíos y la expresión inexpresiva, pero esta vez no era solo una sombra. Estaba ahí, tan real como yo. «No puedes irte, Juan. Has abierto la puerta y has liberado lo que nunca debía ser liberado», dijo la figura en un susurro. Intenté retroceder, pero las sombras parecían envolverse a mi alrededor, atrapándome, apretando mi cuerpo con una fuerza invisible. No podía respirar. No podía moverme. La figura levantó la mano, mostrando la llave oxidada que había encontrado. «Esta es la llave, Juan. La que te ata a este lugar. Ahora, eres parte de nosotros». Lo último que escuché fue la risa, una risa suave, profunda, que retumbaba en mis oídos mientras todo se desvanecía en la oscuridad. Ya no sabía si estaba soñando o si realmente estaba atrapado en ese lugar, condenado a ser parte de la historia olvidada de aquella escuela. Y aunque intenté resistir, no había vuelta atrás. Había cruzado la línea, y lo sabía. La escuela ya no era solo un edificio. Era un lugar que te absorbía, que te reclamaba como propio. Ahora, ya no soy solo Juan, el conserje. Soy otro más, una sombra más entre las paredes de este lugar olvidado. Siempre me he sentado en el mismo pupitre. Tercera fila desde la puerta, junto a la ventana. Es un lugar neutral, lo bastante lejos del profesor como para no llamar la atención, pero no tan al fondo como para parecer desinteresado. Ese sitio se convirtió, con el tiempo, en una especie de refugio. Mis cosas, mi cuaderno, mis rutinas. Por eso, cuando encontré una nota debajo del pupitre, supe que no era algo que simplemente hubiera pasado por error. Estaba pegada con un trozo de cinta, escrita a mano sobre papel cuadriculado arrancado de cuaderno. Solo decía: «Ayúdame, por favor». No había nombre. No había firma. La letra era pequeña, inclinada, algo apretada. Pensé que era una broma.
Alguno de mis compañeros queriendo asustarme, sabiendo que suelo quedarme después de clase. Rompí el papel, lo tiré sin más. Pero al día siguiente, había otra nota. Esta vez, más larga. La letra seguía siendo parecida, pero más temblorosa. Como si la persona que la escribió lo hubiera hecho con miedo o a toda prisa. Decía: ayer llevabas una sudadera gris. Estabas solo en clase a las 6. Te quedaste mirando por la ventana. Yo también estaba allí. No ponía más. Sentí un escalofrío inmediato. Porque todo lo que decía, era cierto. El día anterior, había estado solo en el aula, terminando unos apuntes. Nadie lo sabía. O al menos, nadie que pudiera haberlo visto desde dentro. Salvo que, me asomé por la ventana. Desde ahí, se podía ver el ala norte del edificio. Y en el segundo piso, justo al otro lado, estaba el aula vacía. La que lleva cerrada desde antes de que yo entrara al instituto. La que tiene las persianas bajadas y los cristales cubiertos de polvo. La que nadie usa desde que, según cuentan, hubo un derrumbe en el techo. Pero si eso era cierto, ¿quién me estaba viendo desde allí? Durante el resto del día no dejé de pensar en la nota. La letra. La precisión de los detalles. Volví a repasar mentalmente todo lo que hice aquella tarde. Me quedé después de clase, sí, pero no hablé con nadie, no envié ningún mensaje, no lo conté. Y, aún así, alguien había sabido exactamente lo que llevaba puesto, la hora y dónde miraba. Pasé por el pasillo del segundo piso durante el recreo. El aula cerrada estaba allí, como siempre. Puerta con candado oxidado. Ventanas con las persianas casi bajadas. Cristales sucios, opacos. Intenté mirar dentro, inclinándome un poco, pero solo vi sombras. Siluetas borrosas de pupitres amontonados. Y algo más. Una silla separada del resto. Justo frente a la ventana. Como si alguien se sentara allí. La siguiente nota no tardó en llegar. Estaba dentro de mi cuaderno, aunque yo lo había cerrado con una goma. Era más corta. Hoy no me verás. Pero yo sí. No supe cómo interpretarla. Empecé a mirar a mi alrededor con más atención. Durante clase. Durante los cambios de hora. Durante los descansos. No había nadie que me mirara de forma rara. Nadie que supiera lo que estaba pasando. O, al menos, que lo demostrara. Me empecé a obsesionar. Al día siguiente, no encontré una nota. Encontré una hoja entera arrancada de un cuaderno, cuidadosamente doblada y puesta en mi pupitre antes de entrar. Decía: antes yo también me sentaba aquí. En este sitio. En esta fila. Nadie me veía. Nadie me escuchaba. Un día dejé de venir, pero mi nombre nunca lo borraron. Empecé a revisar la lista de clase. Lo hice varias veces, con distintos documentos. Todos digitales. Todos correctos. Pero cuando encontré un listado impreso antiguo, olvidado en el fondo de un archivador. Allí estaba. Un nombre más. Al final de la lista, escrito a mano. Lucía G. No aparecía en el sistema. No tenía expediente. Pero en mi pupitre, debajo de la madera, grabado con punta de bolígrafo. Estaba su nombre. Desgastado. Pero aún visible. No sé cuánto tiempo estuvo ahí grabado. Quizá años. Quizá desde antes de que pintaran el aula por última vez. El nombre, Lucía G. Tan simple. Tan fácil de ignorar. Pero ahora que lo había leído, ya no podía dejar de verlo. Ese día me costó concentrarme. Cada vez que apoyaba los codos sobre la mesa, pensaba en quién se habría sentado ahí antes. En qué había pasado. Y por qué seguía escribiendo. Esa tarde, volví a la lista impresa. Revisé las fechas. Y encontré algo. Un grupo de 4B del año 2003. En un margen del papel, en letra distinta al resto, alguien había anotado: Lucía G. Ausencia indefinida. Acompañamiento psicológico sugerido. Informe no entregado. Eso fue todo. Nada más. Como si alguien hubiera querido olvidarla. A la mañana siguiente, no encontré una nota. Encontré una foto. Era una fotocopia en blanco y negro, borrosa, arrugada. Mostraba un aula. Esta misma. Las mismas ventanas, la misma fila. Y entre los alumnos sentados, una figura en el lugar que ahora era mi pupitre. Cabello oscuro. Mirada baja. Difusa. Y detrás de ella, al fondo de la clase, la ventana reflejaba algo extraño. Una figura de pie,
apenas visible, al otro lado del cristal. Desde el exterior. Desde el aula del segundo piso. A partir de ese día, empezaron los sueños. No eran pesadillas. Eran fragmentos. Siempre el mismo escenario, yo, sentado en clase, con la sensación de que algo detrás de mí se acercaba muy despacio. Nunca giraba la cabeza. Pero siempre sentía una respiración, muy cerca. Y al despertar, sobre mi escritorio, una nueva nota. Siempre escrita con la misma caligrafía apretada. Gracias por seguir leyendo. Así no me voy. Pensé en contarle a alguien. A un profesor, a un orientador. Pero cada vez que intentaba hablar del tema, algo me detenía. Una especie de niebla mental, como si olvidara lo que iba a decir en el instante exacto en que abría la boca. Lucía no quería que hablara. Lucía solo quería ser leída. Y yo empezaba a entender su idioma. Empecé a esperar las notas. No lo decía en voz alta, ni siquiera lo admitía ante mí mismo. Pero cada mañana, al llegar al aula, lo primero que hacía era deslizar la mano bajo el pupitre, buscando esa textura distinta, papel doblado, cinta adhesiva, letra temblorosa. Y Lucía nunca faltaba. Sus mensajes se volvieron más personales. Hoy estuviste más callado. No te fuiste al recreo. Miraste hacia arriba 3 veces. Todo era cierto. Ya no se limitaba a comentar lo que hacía. A veces hablaba de sí misma. Mi madre nunca me creyó. La ventana no se rompió sola. Quise volver, pero la puerta ya estaba cerrada. Eran frases sueltas, sin contexto, pero cada una dejaba una marca. Una noche, soñé que abría la puerta del aula del segundo piso. La misma que siempre estaba cerrada con candado. En el sueño, estaba entreabierta. Adentro había pupitres antiguos, oxidados. Y al fondo, junto a la ventana, una chica de espaldas. No hablaba. Solo escribía. Una y otra vez. La misma nota. Con la misma frase. Estoy aquí. Al día siguiente, algo cambió. No había nota. Tampoco había mochila, ni sombra, ni sensación. Era como si todo se hubiera vaciado. Pasaron 2 días. Luego 3. La 4ª mañana, encontré algo nuevo. No debajo del pupitre, sino en la pizarra del aula, escrito en letra pequeña, en una esquina inferior, donde casi nadie miraba. Gracias por no olvidarme. Y al lado, con tiza más tenue. Ya no hace falta escribir. Desde entonces, nunca volví a encontrar una nota. Pero a veces, cuando paso junto al aula cerrada del segundo piso, me detengo. No miro adentro. Solo apoyo la palma sobre la puerta. Y aunque nunca he oído una respuesta, sé que alguien, en algún momento, sí se sintió escuchada. No era la primera vez que salíamos de excursión. De hecho, era una actividad rutinaria, una salida al campo, varias clases del instituto, profe supervisando con la misma desgana de siempre. La mayoría de nosotros iba solo por no tener clase ese día. Caminamos un par de horas por senderos marcados, hicimos fotos, comimos bocadillos en círculos, y nos advirtieron que estuviéramos atentos para el regreso. Pero todo comenzó por algo tan simple como distraerme. Fui al baño portátil mientras los demás se organizaban para volver. Al salir, vi uno de los autobuses arrancar. Corrí al que quedaba. Era igual al mío, mismo color, mismo número de matrícula parcial, misma ruta. Pensé que se habían dividido por grupos. Subí sin pensar. El conductor no me miró. Solo abrió la puerta y esperó. Me senté en la penúltima fila, jadeando. El autobús ya iba casi lleno. Los alumnos que iban conmigo, o eso creía. No hablé con nadie. Estaban todos demasiado callados. Miraban por la ventana, en silencio. Ni risas, ni música del móvil, ni susurros. Solo el rumor sordo del motor y el golpeteo suave de los baches en la carretera. Al principio me pareció normal. Quizá estaban dormidos. Quizá solo eran de otro grupo. Pero entonces me di cuenta, ninguno se movía. No pestañeaban. No cambiaban de postura. No parpadeaban. Solo estaban, sentados. Como maniquíes. Intenté mirar al conductor. Solo vi la silueta desde atrás. No giraba el cuello. No reaccionaba a los giros del camino. Mantenía las manos quietas sobre el volante, como si el autobús se condujera solo.
Y ahí fue cuando comencé a inquietarme de verdad. Porque me di cuenta de que el paisaje no cambiaba. Llevábamos un buen rato en marcha, pero por la ventanilla seguía viendo los mismos árboles, la misma curva, la misma colina. Como si estuviéramos dando vueltas en círculo. O como si el camino se repitiera eternamente. Quise decir algo. Pedir que me dejaran bajar. Pero justo entonces, el autobús frenó. De forma seca, como si alguien hubiera tirado de él desde fuera. Las puertas se abrieron sin sonido. Y frente a mí, un edificio antiguo. No era el instituto. Era una escuela. Una que jamás había visto antes. Construida con ladrillos sucios, cubierta de hiedra seca, con las ventanas rotas y la verja oxidada abierta de par en par. Y sin saber por qué, me bajé. Pisé el asfalto agrietado con cierta duda. El autobús seguía detrás de mí, inmóvil, con el motor encendido. El conductor no se movía. Los otros alumnos tampoco. No bajó nadie más. Ni una puerta que se abriese. Ni una voz que me llamara. Solo yo. Solo mis pasos. La verja crujió al tocarla, como si hiciera años que nadie la abría. Más allá, un patio con columpios oxidados, un tobogán que crujía con el viento, y bancos cubiertos de polvo y hojas secas. Y frente a todo eso, la escuela. Un cartel apenas legible sobre la entrada, con letras antiguas descoloridas. Escuela número 5, Grupo C. Nunca había oído hablar de ella. Y sin embargo, algo me resultaba familiar. Como si la hubiera visto antes. O como si alguien me hubiera descrito ese lugar en un sueño. Entré. No porque quisiera, sino porque sentí que no tenía otra opción. Dentro olía a humedad, a madera podrida, a papel viejo. Los pasillos estaban mal iluminados, pero no del todo oscuros. Como si alguien hubiera dejado unas luces encendidas hace años y todavía aguantaran. Pupitres amontonados en los pasillos. Mapas colgando a medias de las paredes. Carteles con reglas escritas a mano en letra infantil. Y un silencio que no era vacío. Era un silencio que respiraba. Avancé despacio. Las puertas de las aulas estaban entreabiertas. Vi pizarras cubiertas de polvo, figuras de cartulina colgando del techo, libros apilados como si alguien los hubiese abandonado a medias. ¿Y en la última aula del pasillo? Me detuve. Había movimiento. No fuerte. Apenas perceptible. Solo una sombra que se deslizaba detrás del cristal sucio de la ventana interior. Me acerqué. Empujé la puerta. Y dentro, vi algo imposible. El aula estaba vacía. Salvo por una figura sentada en el pupitre del fondo. De espaldas a mí. Cabello corto. Misma sudadera que yo. Mismo cuaderno sobre la mesa. Me quedé congelado. Y entonces esa figura levantó la cabeza, giró muy despacio. Y vi mi cara. No como en un espejo. Era yo. Yo, con la misma expresión que puse esa mañana frente al campo. Yo, con la misma mirada distraída con la que miraba por la ventanilla del autobús. Y en ese momento, lo supe. Ese no era el autobús equivocado. El que había partido, era el correcto. Y se lo había llevado a él. A mí. La figura me miró. No dijo nada. No se movió. Solo me observó con mis propios ojos. Y entonces, sonrió. Una sonrisa tenue. Como si estuviera aliviado. Yo retrocedí un paso, y la figura simplemente bajó la cabeza, volvió al cuaderno y siguió escribiendo. Como si su presencia allí no necesitara explicación. Como si esa aula le perteneciera desde siempre. Salí sin hacer ruido. Volví por el pasillo. Todo me parecía más viejo de lo que recordaba. El polvo ahora era más espeso. Las luces más tenues. Las paredes parecían encogerse. Intenté salir al patio. Pero al empujar la puerta principal, no se abrió. Estaba sellada. Como si jamás hubiera sido usada. Volví a recorrer los pasillos. Pero algo había cambiado. Ahora, donde antes había pupitres amontonados, había hileras ordenadas. Y en cada uno, un cuaderno. Todos con el mismo nombre en la portada, Grupo C. Tomé uno. Lo abrí. Era mi letra. Pero no reconocía lo que había escrito. Fechas que no existían. Ejercicios sin sentido. Frases como, no debo distraerme. La vuelta no es para todos. El otro se fue. Cada página escrita en tinta roja. Y al fondo del cuaderno, una hoja arrancada. La busqué. La encontré caída en el suelo. Decía, tú te quedaste.
Escuché pasos. No fuertes. Lentos. Coordinados. Como si una fila de alumnos caminara por el pasillo. Me escondí dentro del aula más cercana. Entre pupitres. Contuve la respiración. Desde allí, vi sombras pasar por el cristal. Sombras pequeñas. Como de niños. Todos caminaban en fila. Cabezas bajas. Uniformes antiguos. Y al final del grupo, la figura del conductor. No con gorra. No con uniforme. Solo, con una cabeza lisa, sin rostro. Pasó de largo. Pero justo antes de desaparecer por completo, se detuvo. Giró levemente. Como si supiera que yo estaba allí. Y entonces, la puerta del aula se cerró sola. La puerta permaneció cerrada. Intenté abrirla, pero no cedía. No había seguro. No había llave. Simplemente, no se movía. Pasaron minutos. O quizá horas. Es difícil medir el tiempo en un lugar donde los relojes están detenidos y la luz no cambia nunca. Al final, la puerta se abrió sola. Sin sonido. Sin que nadie la tocara. El pasillo estaba vacío. Pero al fondo, algo nuevo. Una escalera que no había visto antes. Angosta, mal iluminada. Bajaba hacia un sótano. No quería seguir. Pero al mirar atrás, la puerta se había cerrado otra vez. Y no había pomo. Solo un cartel colgado en la pared. Final de jornada. Todos los alumnos al control. Bajé. Los escalones crujían con cada paso. La humedad crecía. El aire era más denso, más tibio, más espeso. Al llegar abajo, me encontré con una sala sin ventanas. En el centro, pupitres. 12. Con cuadernos abiertos. Todos escritos con la misma letra. La mía. Y al fondo, una pizarra con una única frase escrita en tiza blanca. Siempre falta uno. Me senté. No por decisión. Sino porque no quedaba otra cosa que hacer. Y cuando abrí el cuaderno frente a mí, ya estaba empezado. Las primeras líneas hablaban de la excursión. Del error. Del autobús. Y al pasar las páginas, reconocí todo. Cada momento. Cada pensamiento. Incluso los que no había dicho en voz alta. Y en la última hoja, una foto. Mi clase. Mi grupo. Todos de pie, sonriendo. Y allí estaba yo. Pero no como me recordaba. Estaba en el centro. Con una expresión vacía. Y al lado, con lápiz, alguien había escrito. Grupo completo. Versión definitiva. No recuerdo haberme dormido. Pero al despertar, estaba de nuevo en un autobús. Uno diferente. Asientos más nuevos. Luz más clara. Frente a mí, alumnos hablando, riendo, comiendo. Algunos me saludaban. Otros ni siquiera me miraban. Me vi reflejado en la ventanilla. Era yo. Pero no del todo. Algo en mis ojos estaba apagado. Y al llegar al instituto, nadie notó nada extraño. Todo siguió como siempre. Salvo una cosa. A veces, cuando me siento en clase, miro por la ventana. Y allá, en la distancia, veo un edificio cubierto de hiedra. Una escuela que ya no debería existir. Y por un instante, me parece ver a alguien sentado en uno de los pupitres, mirándome. Alguien que se parece a mí. Demasiado. Mi nombre es Pablo, y soy profesor de lengua y literatura en un instituto público de barrio. La escuela se llama Instituto Valle de los Robles y, como todas las escuelas en este tipo de lugares, tiene su propia historia, sus propias leyendas urbanas que los estudiantes se cuentan entre sí. No soy de esos profesores que creen en cuentos de terror, pero a veces, cuando estás solo en un edificio viejo después de horas, empiezas a preguntarte si esos rumores tienen algo de verdad. La escuela no es especialmente antigua, tiene unos 40 años, pero por dentro, con las paredes que crujen y los pasillos interminables, a veces parece mucho más vieja. La mayoría de los alumnos tienen entre 16 y 18 años, y el ambiente es a menudo monótono. Después de que se va el último grupo de estudiantes, el silencio se apodera de los pasillos. No soy un hombre miedoso, pero las sombras en esos pasillos oscuros me incomodaban. Esa tarde, la rutina no fue diferente. Después de terminar de corregir exámenes y dar la última clase, decidí quedarme un poco más para organizarme y preparar algunas lecturas para la próxima semana.
Los pasillos estaban vacíos, las luces parpadeaban levemente, y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas era lo único que se escuchaba. La escuela parecía vacía, pero lo que no sabía era que no lo estaba. Mi aula está en el segundo piso, cerca del final del pasillo. Para llegar, paso por varias aulas cerradas. Lo curioso de mi pasillo es que, al final, justo antes de llegar a mi clase, hay una puerta que siempre me ha llamado la atención. Es la única puerta que no tiene señalización, ni cartel, ni algo que indique su propósito. Está un poco oculta detrás de una columna, al fondo de un pasillo que normalmente está poco iluminado. La he visto miles de veces y, por alguna razón, nunca me había detenido a investigar. Siempre pensé que era una puerta de mantenimiento o algo por el estilo, pero había algo extraño en ella. Parecía estar allí, olvidada, esperando ser abierta. Aquella tarde, después de quedarme un poco más para terminar el trabajo, me dirigí hacia esa puerta. La luz del pasillo parpadeaba intermitentemente, y el aire estaba denso, frío. No me explico bien por qué, pero algo me empujó a acercarme a ella. La puerta estaba cerrada, como siempre, pero no tenía cerrojo, ni llave. Era como si se hubiera dejado allí intencionadamente, para que alguien la abriera. La abrí con facilidad. Lo primero que noté fue el aire más frío que salía de allí, como si estuviera guardando algo de manera misteriosa. Miré adentro y me encontré con un aula vacía, pero lo curioso es que las sillas estaban todas alineadas, perfectamente colocadas, como si alguien hubiera preparado el lugar para una clase. Sin embargo, la pizarra estaba completamente cubierta de polvo, y la luz del pasillo apenas llegaba a iluminarla. A medida que me adentraba en el aula, me di cuenta de que había algo raro en el ambiente. No sé si era la falta de ruido o la temperatura, pero me sentí incómodo. Caminé hacia la pizarra y, al acercarme, vi que algo estaba escrito en ella. Las palabras no eran legibles, pero había algo extraño en la forma en que estaban escritas. Parecían rayones, como si alguien hubiera intentado escribir rápidamente, sin cuidado. Me acerqué un poco más y, al intentar limpiar un poco el polvo con mi mano, el susurro de las paredes me pareció más cercano. Algo no encajaba. El aula parecía estar perfectamente intacta, pero todo dentro de ella me decía que no estaba bien. La puerta del aula 2B, que estaba al lado de la mía, de repente se cerró con un fuerte golpe. El sonido me sacó de mis pensamientos. Miré hacia la puerta, pero no vi a nadie. Ni un alma en los pasillos. Con el corazón acelerado, decidí salir de la habitación. Cerré la puerta detrás de mí, con la sensación de que algo o alguien me estaba esperando. Decidí que, a pesar de lo extraño de la situación, debía seguir con mi trabajo. No podía quedarme atrapado en una serie de pensamientos irracionales. Sin embargo, al regresar a mi aula, algo me decía que no debía ignorar lo que había sucedido. No era solo la puerta, ni el ruido extraño en el pasillo. Algo en el aire me seguía inquietando. Puse mis cosas sobre el escritorio y me senté frente a mi computadora. La luz del pasillo parpadeaba intermitentemente, y un silencio profundo llenaba el ambiente. Decidí que lo mejor sería concentrarme en mi trabajo, y traté de dejar de lado la sensación de estar siendo observado. Al fin y al cabo, la escuela estaba vacía, y estaba solo. Pero esa idea no me daba tranquilidad. Pasaron unos minutos antes de que algo más extraño ocurriera. La puerta de mi aula, que había cerrado al entrar, comenzó a crujir. No era un sonido de viento ni de alguien que hubiera tocado la manija. Era como si alguien estuviera empujando suavemente la puerta desde el otro lado. Me levanté rápidamente y fui hacia allí. Al asomarme por la rendija de la puerta, vi que el pasillo estaba vacío, pero la puerta del aula 2B estaba ahora completamente abierta, como si alguien hubiera pasado por allí sin que yo me diera cuenta. Decidí investigar, pero cuando llegué al final del pasillo, algo en el aire cambió. No podía explicarlo, pero la atmósfera se sentía más densa, más pesada. Me acerqué al umbral de la puerta de 2B, pero no me atreví a entrar. Algo me decía que debía irme de allí, que algo más estaba esperando, pero no podía irme sin comprender lo que estaba ocurriendo. Me quedé observando la puerta abierta, y fue entonces cuando algo extraño ocurrió. La luz en el pasillo parpadeó más intensamente, y la figura de un hombre apareció brevemente en el umbral. Estaba tan borroso que no pude ver sus detalles, pero su presencia me paralizó. No sabía si era un estudiante, un compañero, o algo más. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. El hombre desapareció tan rápido como apareció, pero cuando miré a mi alrededor, el silencio era absoluto. Algo me empujaba a regresar a mi aula,
pero no podía dejar de mirar la puerta. La sensación de estar atrapado, de no poder escapar, se intensificó. Regresé a mi clase, pero lo que encontré allí me dejó helado. En mi escritorio, había algo que no había dejado yo. Una hoja de papel, igual a las que había visto la noche anterior. Estaba arrugada, como si alguien la hubiera dejado apresuradamente. Me acerqué para examinarla. En la esquina, en letras desordenadas, decía simplemente, vuelve. Mi mente comenzó a dar vueltas a lo que eso significaba, pero no podía procesarlo. Mi corazón latía con fuerza, y algo me decía que ya era demasiado tarde para huir. Lo primero que hice fue apagar mi ordenador y agarrar mis cosas. Quería irme de allí, pero la sensación de que algo me estaba esperando me mantenía pegado a esa habitación. Miré una última vez hacia el pasillo, pero esta vez no vi nada. El edificio estaba en silencio, como si todo se hubiera detenido por completo. Antes de irme, miré la hoja nuevamente. La frase vuelve parecía haber sido escrita por alguien con urgencia. Pero lo que más me sorprendió fue lo que había al dorso. En letras grandes y claras, decía, el ciclo nunca se rompe. No entendí lo que eso significaba, pero en ese momento, sentí una presión en el pecho, como si esa frase me hubiera marcado. Mi mente estaba en caos, pero no podía quedarme allí más tiempo. El mensaje en la hoja, el ruido extraño, la sensación de que algo me observaba, todo parecía indicarme que debía irme. Salí de la clase a toda prisa, pero al pasar por el pasillo, me encontré con algo aún más inquietante. La puerta del aula 2B, que había dejado entreabierta, ahora estaba completamente cerrada. No recordaba haberla cerrado, pero lo más extraño era que, al mirarla más de cerca, noté que algo había sido escrito sobre ella. Me acerqué lentamente, sin saber si debía abrirla o no. Las palabras escritas en la puerta, como un mensaje urgente, decían, la puerta debe permanecer cerrada. Mi pulso se aceleró y el miedo se apoderó de mí. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué sentía que algo me estaba arrastrando hacia allí? De alguna forma, me vi empujado a abrir la puerta, a descubrir qué había dentro. Al hacerlo, la luz del pasillo parpadeó una vez más, y la puerta cedió fácilmente, como si hubiera estado esperando que la abriera. Al entrar, la atmósfera de la sala me golpeó con fuerza. El aire estaba más denso, y las sombras en las esquinas del aula parecían moverse. Lo primero que noté fue que la pizarra estaba completamente limpia, como si nada hubiera sido escrito allí. Pero al mirar más de cerca, vi algo que me heló la sangre. En el extremo inferior de la pizarra, en un rincón apenas visible, había una marca profunda. No era tiza, ni ningún tipo de material con el que alguien pudiera escribir. Era una cicatriz en la superficie de la pizarra, como si algo hubiera sido grabado allí, algo que no debía estar. Decidí inspeccionar el resto del aula, pero mientras caminaba entre las sillas vacías, algo me llamó la atención. Las paredes, que antes parecían sólidas, ahora se veían desgastadas, como si la humedad hubiera comenzado a devorarlas. Cada paso que daba, el crujir del suelo parecía volverse más fuerte, más inminente. El aula parecía expandirse y contraerse a medida que mi miedo aumentaba. Al mirar hacia la ventana, vi algo que no había visto antes. Una sombra delgada se deslizaba por el cristal, pero no era el reflejo de la luz exterior. Era una figura que se movía lentamente, acercándose a la ventana, como si alguien estuviera observando desde el otro lado. El terror se apoderó de mí, y sin pensarlo, corrí hacia la puerta. Pero cuando intenté abrirla, algo me lo impidió. La puerta, que antes cedió con facilidad, ahora estaba atascada. No podía salir. En ese momento, escuché un sonido. Un susurro, suave pero claro, que provenía de todas partes. No podía entender lo que decía, pero la presión en mi pecho aumentaba, como si alguien me estuviera aplastando lentamente. La sombra del exterior se acercaba más, y sentí que no tenía forma de escapar. Desesperado, comencé a golpear la puerta, pero no había respuesta. Mi mente, completamente desbordada por el miedo, me decía que no podía quedarme allí, que debía hacer algo. Miré hacia la pizarra, y en ese momento, las palabras aparecieron allí, de nuevo, con la misma urgencia. El ciclo nunca se rompe. Y al lado, algo nuevo, estás atrapado con nosotros. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que me ahogaba. Traté de apartar la mirada, de ignorar lo que había leído, pero las palabras seguían grabándose en mi mente. La sombra del otro lado de la ventana ya estaba frente a mí, y en su figura distorsionada, podía ver un rostro.
Era el rostro del director, el mismo que había visto en los retratos de la escuela, pero ahora sus ojos estaban vacíos, oscuros, como un abismo. Su sonrisa torcida se ensanchaba a medida que se acercaba. En ese instante, la puerta se abrió con un sonido estruendoso y caí al suelo, fuera del aula. No podía respirar. El pasillo estaba lleno de sombras y las paredes parecían moverse. La figura del director se desvaneció en el aire, pero la sensación de que algo me observaba no se fue. Me levanté rápidamente y corrí por el pasillo, sin detenerme. No quería mirar atrás, no quería saber si me seguían. Salí del edificio tan rápido como pude, y al llegar a mi coche, miré una última vez hacia la escuela. Las luces del edificio parpadeaban, y la figura del director estaba en una de las ventanas más altas, observándome, esperando. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y sin pensarlo, arranqué el coche y me alejé de allí. Nunca volví a entrar en esa escuela.